En el presente video tutorial te traemos todos los aspectos importantes de los módulos Arduino. Antes de estudiar electrónica y hacer las prácticas como tal, era un proceso complicado. Tocaba utilizar la protoboard, utilizar todos los recursos, hacer los montajes y para colocar a prueba los prototipos de sistemas microcontrolados se tenía que pasar por muchas etapas de proceso hasta su ejecución. Hoy en día, gracias a estos dispositivos que nos trae la familia Arduino, nosotros podemos hacer prácticas y montajes con sensores, diferentes dispositivos electrónicos en un momento y podemos hacer la programación de una forma muy sencilla. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto, open source, basado en hardware y software flexibles y fáciles de usar y está pensado para artistas, diseñadores o hobbyistas o cualquier persona interesada en crear objetos en entornos interactivos. Arduino está basado en dos principios, en Arduino Programming Language basado en Whirring. ¿Qué es Whirring? Es un marco de programación de código abierto para microcontroladores que permite escribir software multiplataforma para controlar los dispositivos conectados, objetos interactivos, espacios y experiencias físicas. La idea es escribir en pocas líneas y conectar diferentes componentes electrónicos y hacer lo que uno comúnmente hace en una protoboard, pero a través de una tarjeta de pruebas como la que yo tengo en mis manos. El otro entorno es Arduino Development Environment. Entorno de desarrollo basado en Processing es un lenguaje de programación de código abierto y el medio ambiente para las personas que desean crear imágenes, animaciones o interacciones. Actualmente está diseñado o se ha basado ese sistema a lo que es la programación para Arduino. En sí, ¿qué es lo que hace Arduino por nosotros? Arduino, como ya lo mencioné, es código abierto. Significa que Arduino, la empresa Arduino, nos da todos los esquemáticos, como lo que podemos ver en la imagen. Tenemos lo que es el archivo de Eagle, tenemos el PCB. O sea que si nosotros queremos hacer el montaje, nosotros mismos lo podemos hacer en nuestro hogar. O si deseamos comprar las placas como esta, la que nos suministra microelectrónicos, también lo podemos hacer. Como podemos observar en la imagen, la tarjeta está formada por 20 salidas. Por ejemplo, en este caso tengo un Arduino Leonardo, que es un Arduino o una tarjeta de pruebas mucho más completa que Arduino Uno, que es la típica que podemos encontrar en la web en los videotutoriales. ¿Qué diferencia hay de esta tarjeta? La diferencia a esta o a las anteriores que han sacado Arduino es que esta trae 20 pines, trae más puertos análogos, trae más la tarjeta como tal se le ha quitado un integrado de USB, conversión de USB que se llama FTDI, y lo cual permite hacer un poco más económico el dispositivo, trae mejores recursos, aunque en sí esta tarjeta a las anteriores son lo mismo. Aquí podemos ver la tarjeta anterior llamada Arduino Uno en sus dos presentaciones, con el reset en la parte derecha y el reset en la parte izquierda, parte superior. En sí son lo mismo, simplemente cambiaron la disposición de algunos pines en especial. Podemos ver la comparativa de las dos tarjetas, Leonardo y la tarjeta Arduino Uno. La tarjeta Leonardo, como ya lo mencioné, tiene unos pines extras que le permite tener más salidas análogas, no tiene integrado FTDI, o sea ya tiene USB nativo. Las diferencias, en sí, Arduino Uno R3 está formado por un Atmega 328 y Arduino Leonardo por un Atmega 32U4. Los parámetros iniciales son 5 voltios, alimentación de entrada de 7 a 12 voltios, máximo de 6 a 20 voltios. El uno trae 14 pines, 6 análogos o PWM, en cambio el otro trae 20 pines, y entre esos 7 PWM y 12 análogos. En cambio el uno trae solamente 6 pines análogos. ¿Cómo podemos reconocer los pines análogos? Los podemos reconocer por los puntos blancos que se representan aquí. En este caso tengo A0, A1, A2, A3, A4, A5 y los pines que están acá, por ejemplo el pin 4, 6, 8, 9, 10 y 12 son pines análogos. Arduino Leonardo, entre sus ventajas, lo que tiene es un USB nativo. ¿Eso qué significa? Significa que ya no requiere otro integrado para hacer la conversión USB. ¿Por qué? Porque este microchip ya lo trae incorporado de forma nativa. Cada vez que lo conectemos, él creará un COM virtual, lo cual le permite conectarse vía USB. Aparte de ello, esto nos da la ventaja de tener los transmisión y recepción libres. Esto hará que no tengamos problemas con los periféricos o a la hora de hacer una conexión serial o tener conflictos con otros puertos.
También puede emular lo que son dispositivos de entrada, teclados, ratones, etc. La cuestión solamente es bajar las librerías y todos los recursos que Arduino nos da de forma gratuita en su página web. Para programar Arduino es muy sencillo. Solamente hay que basarnos a la estructura del sketch, ¿sí? Que básicamente es un void setup y un void loop. ¿Qué es un void? Es una función vacía. Y setup es la parte donde se deben configurar los pins, ¿sí? Entradas o salidas. Y void loop o bucle es donde se van a hacer toda la formación del código. Las llaves encierra, como en lenguaje C, un comienzo de la programación y el fin de la programación. ¿Qué vamos a hacer en este primer ejemplo? Como ya mencioné anteriormente, con Arduino podemos conectar lo que nosotros queramos. Podemos conectar módulos RF, podemos conectar motores, podemos conectar sensores ultrasónicos, cápsulas de sonido, speaker, sensores para robótica, sensores infrarrojos como tal, sensores de temperatura, sensores PIR, pantallas LCD, matrices, display, todo lo que nosotros podamos o queramos conectar lo podemos hacer con esta tarjeta de pruebas. Vamos a hacer un primer ejemplo para dar a entender cómo funciona esta tarjeta de pruebas y para que todas las personas que están mirando estos videos se motiven a comprar este tipo de tarjetas que Microelectrónicos vende en su página web aquí en Colombia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener? Un cable USB, debemos tener descargado. Entonces, en este caso la última versión es Arduino 1.03. Entonces, Arduino 1.03 lo vamos a descargar, lo ejecutamos. Eso es lo primero que se debe hacer. Cuando nosotros tenemos por primera vez nuestro Arduino, si lo conectamos, él va a hacer una conexión con un COM virtual. Ese COM virtual lo debemos instalar y configurar todos los drivers. Hay veces que se vuelve a conectar el mismo COM, por ejemplo un COM 5, a veces con 8, con 7, dependiendo, no todas las veces se conecta con el mismo COM. Una aclaración bien importante. Si tenemos otros programas, otros COM virtuales, es mejor deshabilitarlos. Por ejemplo, el uso ley crea 2 puertos virtuales y esto crea conflictos en el Arduino. ¿Qué se debe hacer para ello? Se debe ejecutar, vamos a mi PC, propiedades, administrador dispositivo, llámese Windows XP, Windows 7. Y luego, por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos un puerto serial COM3 y lo deshabilito. ¿Por qué se debe deshabilitar? Porque cuando conecto Arduino, al arrancar Arduino, él comienza a buscar la tarjeta y no la encuentra. Eso hace que el Arduino se bloquee o se pegue. Lo típico que suele suceder o los problemas es que Arduino aquí en el inicio se pega mucho. Otro, damos clic en herramientas y se bloquea el sistema. Entonces es mejor deshabilitar los puertos que no estemos utilizando. Lo primero es, escogemos tarjeta, Arduino Leonardo, en este caso, puerto serial, puedo escoger COM8, que es el que se me ha habilitado en este momento. De resto no hay que configurar nada, solamente hay que dejar esos parámetros así como están. Como ya lo mencioné, lo básico del sketch se debe comenzar con el void. Entonces comenzamos void setup. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito de prender y apagar un LED. Abrimos las llaves, cerramos las llaves. En el void setup lo que debemos hacer es la configuración. Para ello Arduino tiene unas instrucciones muy básicas que nosotros vamos a usar. Entonces, por ejemplo, escogemos pin mode, que es un código que tiene que ir siempre, y el void setup siempre debe ir, úsese o no se use. Luego le damos en pin mode, vamos a escoger qué pin vamos a utilizar. Por ejemplo, lo típico es utilizar el pin 13, que todo tutorial lo hace, pero eso simplemente es un gusto. Entonces vamos a usar el pin 13 y lo vamos a configurar como salida. Entonces si es salida va a ser output, si es entrada es input. Entonces en mayúsculas escribimos output. Listo, con esto acabamos de configurar el pin 13 como salida. Luego vamos a hacer el void loop, que significa bucle, todo en minúsculas. Abrimos y cerramos corchetes o las llaves. Como vamos a hacer entradas y salidas, o sea solamente dos estados digitales, un 1 o un 0, lo que debemos hacer es colocar de forma digital
lo mismo, entonces colocamos digital, mayúsculas, la W, write, y abrimos y cerramos las llaves. Hemos dicho que el pin 3 es el que se va a usar, entonces yo quiero que él esté en estado bajo, o sea, low. Y si quisiera que esté en estado alto, sería high. Aquí podemos hacer una forma muy básica, un retardo, que en microcontroladores por lo común en Assembler no se puede. Toca hacer muchas rutinas para hacer esto. En PIC-C sí se puede. Arduino es un programa muy amigable, muy fácil de entender. Entonces aquí digamos que voy a hacer un parpadeo de 500 milisegundos del LED. Entonces aquí lo único que he hecho es, he prendido el LED y ahora lo voy a apagar. Después de un tiempo él se va a apagar. Entonces en vez de low le cambiamos high. Listo. Guardamos nuestro archivo. Lo voy a guardar en el escritorio. Entonces se llamará LED. Entonces lo guardamos. Ahora compilamos. Por mientras él compila, voy a hacer el montaje en la protoboard. Entonces tomamos un LED. Hacemos la conexión de la tarjeta Arduino con la protoboard. Pin 13 lo acabo de conectar al LED y GND lo acabo de conectar en la parte de abajo, como podemos observar en la imagen. Ahora vamos a cargar el archivo. Entonces le damos clic en cargar. En la tarjeta Leonardo lo que hace Arduino es mandar un pulso de reset para poder cargar el código y luego lo carga. Podemos observar que el LED está parpadeando. Listo, ahí tenemos nuestro primer ejemplo, que ha sido un control de pulsos de un LED. A ese mismo LED le podemos hacer, por ejemplo, un control PWM, modulación por ancho de pulso, para que él se vaya iluminando y se vaya apagando, se vaya iluminando y se vaya apagando. Entonces vamos a crear otro archivito, archivo nuevo, y hacemos el mismo proceso. Void setup. Cuando tenemos un tipo, ya sabemos que sea como se va a hacer una salida, y en caso de PWM no necesitamos en Void Setup hacer la configuración de quién va a ser la entrada o quién va a ser la salida. Simplemente lo definimos, pero se deja ahí. Luego cargamos Void Loop y aquí vamos a hacer la secuencia. Entonces para solamente indicarles cómo puedo controlar el PWM o la luminosidad de un LED, Analog Write significa que el pin va a ser un pin análogo de salida. Entonces, ¿qué pin voy a usar? El pin 13 y obviamente para control PWM se debe cargar 8 bits y el máximo valor de con 8 bits son 255. Entonces voy a colocar el valor de 1. Significa que 1 va a ser el mínimo de luminosidad que va a tener el dispositivo análogo. Entonces lo guardamos y se llamará análogo. Ahí. Compilamos. Luego cargamos el archivo. En este momento se encuentra Arduino cargando los códigos a la parte de la tarjeta. ¿Qué otra ventaja tiene esta tarjeta Arduino? Permite a través del conector
que podemos ver en la imagen, programar cualquier otro microcontrolador que yo quiera de ATmega. Podemos ver está una luminosidad bastante bajita, ahí, 1, ¿sí? Ahora le voy a cambiar, por ejemplo, que sea 10 y lo vuelvo a cargar. Ahí está compilando, está cargando el archivo. Listo, esa es la luminosidad 10. Si yo quiero ya que prenda y apague de una forma prolongada, entonces vamos a hacer una secuencia que sería un código de programación llamado for. For es, ¿sí? Me va a permitir hacer repetitivamente una secuencia, ¿sí? Entonces definimos la variable como entera. Voy a utilizar la variable i. Esta comenzará desde 0. Cuando llegue, ¿hasta qué valor? Máximo es 255. Entonces cuando i sea menor igual a 255 y se estará incrementando paulatinamente. Entonces abrimos una llave y acá la cerramos. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar un delay, un tiempo, y vamos a usar un delay, por ejemplo, de 10 milisegundos. Entonces aquí ya no va a ser el pin, perdón, no va a ser 10, sino que va a ser i. Entonces paulatinamente lo que va a ir haciendo el código es lo siguiente. I es igual a 0, sí, entonces comienza en 0, hace un tiempo, retorna. I es igual a 255, no, entonces se incrementa en 1, I vale 1, entonces, y así 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta que el valor se vaya incrementando hasta el valor máximo, 255. Entonces damos cargar, vamos a observar cómo se va incrementando la luminosidad. Voy a tapar un poco para que podamos observar ese proceso. Ahí está simplemente cargando el código. Aquí comienza a cargar. Ese es control PWM. Vamos a hacer el mismo control PWM, ¿sí? Con el mismo ejemplo, simplemente que voy a repetir y voy a utilizar otros pines con estos pines y estos LED que tenemos acá. Entonces hacemos el mismo proceso. Vamos a usar unos conectores. Voy a hacer. Podemos hacer secuencias de luces, podemos, en este caso estamos haciendo algo muy básico, controlando y mirando cómo es la estructura de Arduino, para que nosotros podamos trabajar en nuestra casa. Entonces ahí tenemos 3 puertos análogos, 4 puertos análogos. Vamos a observar. Listo. Ahora voy a abrir un archivito, un ejemplo que ya tenía preparado. Aquí tenemos un ejemplo con lo mismo, simplemente estoy usando 3 pins, el pin 13, 11 y el pin 10. Entonces se va a ir configurando lo mismo con PWM, el tiempo va a ser de 20. Cuando yo quiero tener variables, las puedo definir al inicio, antes del setup. ¿Por qué enteras? Porque básicamente nosotros estamos tomando valores enteros, 1, 2, 3, 4, no estamos tomando 1.5, 1.2 con decimales. Entonces lo que vamos a hacer es cargar ese archivo. Entonces recordemos, estamos usando pin 13, 11 y el pin 10. O sea que estos 3 primeros son los que van a estar haciendo PWM. Ahí podemos observar. Ahí está cargando el código. Ahí está levantando PWM. Un LED. Se va a ir a apagar poco a poco. Y luego el otro. Y por último el otro LED. Listo. Si yo quiero un juego de luces, tenemos un juego de luces. Podemos trabajar con juegos de luces. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos con tarjeta Arduino. Un jueguito de luces sencillo. Vamos a también a cargar el código.
Aquí tenemos este jueguito de luces que va a usar los pines 8, 9, 10, 11, 12. Entonces cargamos, por mientras vamos haciendo la conexión de los pines que estamos utilizando, que es el pin 8, 9, 10, 11 y 12. Podemos hacer cualquier interacción con el mundo físico, con botones, pulsadores, LED, sensores, lo que nosotros queramos. Si usted le da miedo el sistema o la forma de programar a través de esto, también hay unas posibilidades de entornos gráficos para programación en Arduino. Para programar en Arduino de forma gráfica, por ejemplo, hay un programa que se llama Scratch S4A de Arduino, el cual le permite a través de bloques ir a hacer la secuencia, ir conectando tiempos, dando pines, entradas, salidas. También tenemos el mini-blog. El mini-blog lo que le permite hacer es lo mismo. Tenemos a un lado el código que se va generando gracias al diagrama de bloques que nosotros vamos colocando. Tenemos ArduBlock. ArduBlock es un archivo de Java que se carga al Arduino que ya tenemos preinstalado. Tenemos ModKit vía web que también permite hacer la compilación para Arduino. Tenemos Build to a Dream Board, en el cual permite hacer la simulación de todos los archivos Arduino con cualquier tarjeta Arduino. La versión más nueva, la 4.25 a la fecha, permite, pero se requiere tener instalado el toolkit de Arduino para que las librerías sean cargadas en Virtual Dream Board y puedan funcionar. Pero con la versión 4.23 se puede cargar con Arduino estándar y hacer la simulación. Quiere mirar o manejar bien la protoboard y todavía no es experto todavía en electrónica, pero sí tiene la iniciativa, puede ir comenzando a mirar este tipo de montajes que se hacen en FreeSync. No es un emulador, pero sí permite ir mirando cómo se va haciendo. Tenemos el esquema, el PCB, y con esto se puede hacer conexiones. No es simulador, insisto, solamente permite conectar, hacer conexiones en protoboard, así como la que yo tengo gráficamente en la protoboard. Esto ha sido todo por hoy, hasta una próxima oportunidad y nos vemos con un próximo video acerca de Arduino.